Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate, ya el segundo vídeo de esta miniserie dedicada a cómo crear un nuevo hábito o hacer ese cambio de rutina que tanto queremos. Este es el segundo vídeo de la serie. Si es el primero que ves, te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a este de aquí, en el punto de partida donde reflexionábamos y te daba algunos tips para detectar por qué en determinados momentos tenemos bloqueos a la hora de empezar. Quizás te va a dar información que puedes complementar con el vídeo de hoy, que nos vamos a centrar justamente en los otros dos puntos. Uno, el cómo saber qué necesito para crear ese hábito, y segundo, cómo mantenerlo en el tiempo, que como vimos en la encuesta que te compartí por la pestañita comunidad, pues el punto de Aquiles de la mayoría de nosotros, que es sí, empezamos con muchas ganas, pero me acabo desinflando y no lo mantengo en el tiempo. Aprovecho también para recordarte que el próximo vídeo de la serie es de preguntas y respuestas. Ahí voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes me dejen relacionados con este tema, con esas dificultades, esas inquietudes o esas dudas que les han surgido a la hora de crear algún nuevo hábito o hacer algún cambio de rutina concreto. Así que si quieres que incluya tu pregunta en ese vídeo, déjalo en comentarios. Así que muchísimas gracias por acompañarme un día más y comencemos con el primero de los puntos del vídeo de hoy, que tiene que ver con cómo saber qué necesitas. Y aquí lo vamos a dividir en dos. Por un lado, ¿qué necesitas, digamos, en ese plan de acción, en tiempos, en acciones, en recursos, en personas, etcétera? ¿Y qué necesitas como punto de partida? ¿Cuál es ese contexto inicial sobre el que construir ese nuevo cambio? Este último lo solemos pasar mucho por alto y después al final nos da muchos quebraderos de cabeza, y tiene que ver justamente, ya lo adelantábamos en el vídeo anterior, con ser consciente y reconocer cuál es nuestro punto de partida antes de empezar a incorporar nuevas acciones. Cuando incorporamos nuevas acciones para crear ese hábito o hacer ese cambio de rutina, es como semillas. Si el suelo no es fértil, pues esas semillas no darán su fruto, no germinarán. Si el suelo es adecuado, pues probablemente consigas tener después ese árbol. Pues lo mismo sucede cuando queremos hacer algún cambio. Tenemos que reconocer cuál es nuestro punto de partida, y te lo voy a poner con un ejemplo muy clásico, que es el de hacer más actividad física. Tenemos a dos personas que se han propuesto como este año, como nuevo propósito, incorporar más actividad física a su rutina. Sin embargo, el contexto de una de ellas es que es totalmente sedentaria. Suele salir a caminar algún día a la semana, pero tampoco con intensidad ni con mucho compromiso. Sin embargo, tenemos a otra persona que normalmente va al gimnasio 3 veces en semana, pero le gustaría incrementar su nivel de compromiso con la actividad física y hacer otro tipo de actividades. Como ves, el cambio, el nuevo hábito es el mismo en las dos, pero el punto de partida no. Y esto va a influir a la hora de decidir cómo vas a empezar, qué necesitas para empezar a construir ese hábito. De hecho, estarás conmigo que si le proponemos a los dos las mismas acciones para hacer ese cambio de rutina, pues probablemente en el que tiene ese contexto sedentario el impacto será mayor, le costará muchísimo más y probablemente tenga más papeletas para abandonar. Por eso es importante siempre saber cuál es tu punto de partida antes de empezar a incorporar esas acciones. Este plan que tú vayas a crear con todos esos recursos, esos tiempos, esas acciones y esos elementos que te ayuden a construir ese cambio, pues dependerá del contexto de la persona, de la imagen que tenga esa persona, de lo que realmente quiera, para qué lo quiera, y por supuesto de su contexto, de su punto de partida. Y esto lo vimos también en el vídeo anterior con el ejemplo de la escritura. Hay personas que quieren empezar a escribir, pero se agobian, se saturan y se abruman con tantas ideas de ejercicio o con tanta información disponible. Pues quizás esas personas lo primero que tienen que hacer es empezar a coquetear con el hábito, por así decirlo. Simplemente se trata de hacer ese primer contacto con el hábito, donde simplemente pues nos ponemos esos tiempos y nos enfrentamos al lápiz y al papel, pero a lo mejor sin escribir nada concreto. Por eso es importante, cuando te sientas a ver qué es lo que necesitas para crear este hábito, que hagas esta primera reflexión de cuál es tu punto de partida, cuál es tu contexto, y a partir de ahí empezar a construir. Y esto me lleva al segundo aspecto de este punto, que tiene que ver con el plan en sí mismo, ¿no? De ya contar con todos esos elementos de ayuda que te van a ayudar a integrar y a consolidar el hábito en el tiempo. Y aquí hay dos errores que se suelen cometer. El primero es que no lo solemos concretar, simplemente accionamos desde la imagen mental que tenemos y ya vamos resolviendo en el camino. O que estamos tan motivados, tenemos tanta energía y tantísima confianza en nosotros que nos planteamos acciones que no están acorde con el precio que en estos momentos podemos pagar.
Recuerda que cualquier acción que incorpores, cualquier cambio que hagas tiene un impacto a nivel mental, emocional y físico. Y cuando alguno de estos planos el precio que estamos pagando es mucho más alto del que podemos permitirnos pagar en estos momentos, pues lo que nos va a llevar es a abandonar, a desinflarnos y al final acabar abandonando ese hábito en el corto, medio o largo plazo. Y aquí lo que te va a ayudar a aterrizar y a concretar ese plan es la pregunta estrella de ¿qué necesitas para? Aplicada a todos los ámbitos. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué necesitas para el tiempo? ¿Qué necesitas para los recursos? ¿Qué necesitas de ayuda? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas de esta persona? ¿Qué necesitas de ti? Etcétera. Realmente se trata de incorporar el qué necesito de o qué necesito para en absolutamente todos esos elementos, todos esos aspectos que incidan en ese cambio que quieres hacer. Por ejemplo, si vas a hacer actividad física, tienes que contemplar el tiempo, la ropa, el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad, el entorno, un entrenador, etcétera. Todos aquellos elementos que incidan en tu cambio de una forma directa o indirecta han de pasar de este primer filtro de ¿qué necesito de eso? ¿Qué necesito de eso para conseguir ese objetivo o para llegar a este punto en concreto? La pregunta es sencilla, pero realmente es fundamental. Regálate el tiempo que necesites, como si es una semana, para estar siempre validando ¿qué necesito de esto? ¿Qué necesito para esto? Antes de pasar a la acción y de esta manera poder diseñar ese plan específico que te va a ayudar a conseguir ese cambio con ese matiz clave, que es el siguiente punto del vídeo de hoy, que es manteniéndolo en el tiempo. ¿Qué aspectos has de tener en cuenta para que ese plan de acción realmente sea efectivo y puedas mantenerlo y consolidarlo en el tiempo y que no se quede simplemente en ese chute de energía inicial? Hay 4 aspectos que te quiero compartir. El primero son esas acciones concretas y graduadas. Es importante que tu mente, tu cuerpo, tenga claro qué va a hacer en cada momento. Esa acción tiene que ser muy clara, que no dé cabida a la interpretación o a lucubrar o a tener variantes. Y sobre todo también es importante que gradúes las acciones. Por ejemplo, si vas a querer incorporar actividad física, pues a lo mejor empezar por corriendo todos los días 20 minutos, sí, a lo mejor el primer día, el segundo día que estás motivado lo consigues, pero eso ni es sano para tu salud ni tampoco es sano para esa integración y consolidación del cambio. Por eso es importante que tus acciones sean concretas y graduadas en el tiempo. El segundo punto es tiempos clave de ejecución y graduación. Aquí es importante que tengas muy claro en qué tiempo vas a hacer qué acción, cuánto va a durar y sobre todo también cómo puedes ir graduando esos tiempos. Hay ocasiones en las que según el objetivo no nos interesa tanto graduar la acción, sino graduar el tiempo que estamos haciendo esa acción. Por eso también es importante tener en cuenta esta relación con la graduación de los tiempos. El tercer punto es la coherencia entre lo que haces y puedes hacer. Esto está relacionado con lo que te decía antes. Cada vez que nosotros hacemos algo, eso tiene un impacto en nuestro organismo. Como hablamos en este vídeo de aquí, todo tiene un precio. Pero es importante que reconozcamos en cada momento si ese precio que estamos pagando está acorde con lo que nos podemos permitir pagar en ese momento. Y recalco lo de en este momento porque a medida que nosotros vamos repitiendo una acción, que nuestro cuerpo se va familiarizando, nos es mucho más fácil. Y el precio, digamos, que pagamos por esa misma acción va bajando, por así decirlo. Somos mucho más flexibles o somos mucho más proactivos a hacer esa acción con menos esfuerzo y menos lucha. Por eso es importante validar en cada momento si ese precio que estás pagando está en equilibrio con el que te puedes permitir pagar en este momento. Y el cuarto y último punto es la integración, la consolidación del cambio. Es importante que tengas aquí presente esos marcos temporales, pero también que eches la vista atrás y valores cómo has ido integrando ese cambio, qué aspectos te han ayudado a incorporarlo, a reforzarlo y qué aspectos pues igual tienen que salir de tu plan de acción y tienen que ser sustituidos por otros. La felicitación continua pone en marcha nuestro sistema de placer, nuestro sistema de recompensa y es importante también tenerlo en cuenta a la hora de crear esos hábitos.
Muchas veces lo que hacemos es centrarnos en acciones de gratificación instantánea, pero que no nos permiten consolidar ese hábito en el tiempo. Y de ahí que sea importante también tener en mente este punto, cómo estás haciendo esa integración y esa consolidación en el tiempo. Si realmente estás cumpliendo con esos marcos temporales o esos hitos que te has ido marcando o necesitas hacer algún cambio. Al final, el proceso es cíclico y se va construyendo en capitas, donde las acciones básicamente son las mismas. Accionas, integras, validas, consolidas y vuelves a empezar y vas subiendo capitas. Hay que evitar ese error de empezar a accionar desde la imagen mental, desde el deseo, desde esa energía más explosiva para traer al terreno a nosotros esas acciones concretas, esos recursos, esos elementos que nos van a ayudar a dar ese paso sobre seguro, que vayamos construyendo primero sobre terreno firme, terreno fértil y luego ir viendo que esas capitas que vamos construyendo realmente se están asentando y se están consolidando. Piensa al final, por ejemplo, cuando construyes un muro. Si tú construyes un muro con ladrillos, digamos básicos, de arcilla, pero no pones unas capas entre ellos para sujetarlo, pues al final una persona le da un puño y esa pared se va a caer abajo. Es importante en la construcción del hábito tener esta imagen mental de desde dónde lo estás construyendo, cuál es esa base y cómo estás colocando esos elementos encima. Esos elementos encima están realmente acordes para la construcción que quieres y cómo los estás uniendo. No es lo mismo que tú quieras hacer un muro de tierra en un terreno de campo a que tú quieras construir el muro de una pared que separa dos habitaciones en una casa. Los elementos es diferente, la forma de construcción es diferente y lo mismo sucede cuando hacemos cambios de hábitos o cambios de rutina. Al final va a ser la repetición y la continuidad lo que te van a dar esos elementos claves para consolidar ese hábito. Y esto también está muy relacionado con ese punto de cómo mantenerlo en el tiempo. Recuerda que cuando nosotros hablamos de crear hábitos, de mantenerlos en el tiempo, de consolidarlos, hay que tener la tríada estrella aquí, a tierra: motivación, compromiso y disciplina. Tú puedes estar muy motivado, tener muchas energías, muchas ganas, contar con el mayor de los planes perfectos, pero si no existe ese compromiso, probablemente acabes abandonando. Por eso es importante también en ese avance, si sientes que acabas abandonando antes de tiempo, antes de lo que te gustaría ese cambio, pregúntate cómo te estás relacionando con esta tríada. ¿Cómo es tu relación con la motivación, con la disciplina y con el compromiso? Te voy a dejar la cajita de descripción enlace también a este vídeo de aquí, donde hablamos un poquito más en detalle de esta tríada. Pero en resumen, para la motivación, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? El compromiso, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus mínimos no negociables? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Y para la disciplina, primero contar con ese plan de acción concreto y luego dotarte de todas esas estrategias y esas herramientas que te sirvan como sostén para esos momentos en los que flaquees. Puede ser el estar con un grupo de trabajo, contar con una ayuda puntual o, como veremos en el próximo vídeo o en el siguiente de la serie, el diario de disciplina. El diario de disciplina es una herramienta que puedes usar para fomentar este pilar de esta tríada, para lograr mantener ese compromiso en el tiempo, conectar con esa motivación y al final materializar ese cambio. Así que, como ves, al final lo más importante es que tengas claro qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, cuánto va a durar y a partir de ahí empezar a accionar, validar e ir incorporando esos cambios que te ayuden a ir avanzando a ese objetivo sin poner en riesgo tu bienestar o sin que flaqueen mucho esas energías y esas ganas por verlo conseguido. Otro detalle aquí importante es esa autorregulación de la gratificación instantánea. En muchas ocasiones también abandonamos porque tenemos una imagen de en este tiempo tenemos que haber llegado aquí. Y puede ser que a veces ese desfase sea indicador de no lo está yendo bien y en otras ocasiones simplemente sea autosaboteo. Es importante, como te decía, accionar desde tierra, desde el presente, desde este momento y no simplemente de lo que nos gustaría o desde esa imagen mental que tenemos. Lo más importante es esa conciencia y esa autorregulación de ¿qué estoy haciendo en estos momentos? ¿Qué me está aportando? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? Y a partir de ahí hacer los cambios que necesites o incorporar los instrumentos y las herramientas que te ayuden a seguir avanzando.
En el próximo vídeo, pues tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas rápidas relacionados con aspectos concretos que ustedes me digan. Y en el último vídeo te compartiré el ejercicio del diario de la disciplina que te va a ayudar en ese camino, a encontrar ese equilibrio a la hora de estar avanzando y decir que me siento desmotivado, es que no sé qué hacer, no sé si lo estoy haciendo bien o simplemente me invalido porque creo que estoy haciendo menos de lo que estoy haciendo, que también suele pasar. Deseo de todo corazón que en este vídeo hayas encontrado esas estrategias y esas ideas que te ayuden a seguir construyendo ese cambio que quieres, y yo te espero en el próximo vídeo. Recuerda dejar tus preguntas aquí o en la pestañita de comunidad, que allí te he dejado ya una publicación. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo.